Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Antes de recibir su condena de cadena perpetua más 30 años de prisión, Giovanni Fuentes derramó lágrimas argumentando que extrañaba a su familia. Giovanni Fuentes Ramírez es un ex policía y capo hondureño que utilizaba como fachada inversiones mercantiles en el norte de Honduras. Luego que el Departamento de Estado incluyera al expresidente Hernández en la lista Engel, analistas vaticinan que es cuestión de tiempo para que la Fiscalía de Nueva York complete un expediente en su contra. Después de varias semanas de protestas, las autoridades de educación ponen fin al conflicto con los maestros interinos. En México rescatan a 6 menores de edad migrantes hondureños de morir congelados en el río Bravo en su intento por cruzar a Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Minutos antes de recibir su condena, el capo hondureño Giovanni Fuentes Ramírez derramó lágrimas, arguyendo que extrañaba a su familia. Sin embargo, estas lágrimas no sirvieron de mucho, pues el juez Kevin Castell lo condenó a cadena perpetua más 30 años de prisión y una multa de $151 millones. Fuentes Ramírez fue hallado culpable de 3 delitos de narcotráfico y un delito de posesión de armas de fuego el 22 de marzo de 2021. Durante las deliberaciones, a Fuentes Ramírez se le recordó que traficó con más de 5,000 kilos de cocaína y conspiró con altos cargos políticos de Honduras, entre ellos el expresidente Juan Orlando Hernández, para introducir droga hasta por las narices a los Estados Unidos. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 8 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. El implacable juez Kevin Castell, un apasionado por hacer cumplir la ley, no se inmutó al indicarle este martes a Fuentes Ramírez que había sido violento, que mató a un oficial de policía que allanó su laboratorio de cocaína y lo torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado. Breve pero contundente relato del juez, quien enseguida condenó al hondureño a cadena perpetua más 30 años en un juicio en el que fueron salpicados los expresidentes José Manuel Zelaya, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. El pasado 22 de marzo de 2021, el capo hondureño Giovanni Fuentes fue declarado culpable por los delitos de narcotráfico, uso de armas y artefactos explosivos. Hoy el juez Kevin Castell condenó a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años de prisión y una multa de $151 millones. Minutos antes de recibir su sentencia, se conoció que Giovanni Fuentes derramó lágrimas al alegar que extrañaba a su familia, que él era un hombre de familia. Lágrimas que no le sirvieron de nada, pues el juez Castell ya tenía lista su condena a perpetuidad. Durante la lectura de sentencia, los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York mencionaron algunos detalles de las actuaciones irregulares que contribuyeron a su condena. Las principales: traficar más de 5,000 kilos de cocaína y conspirar con altos cargos políticos, específicamente con el expresidente Juan Orlando Hernández. Así lo aseguró uno de los fiscales al pronunciarse. Trabajó con el cártel de Sinaloa, torturó a un policía, se asoció con el ahora expresidente Juan Orlando Hernández y añadió, sobornó a Juan Orlando Hernández y se asoció con él para meterles droga por las narices a los gringos. Se merece cadena perpetua. A lo que el juez de la Corte del Distrito Sur, Kevin Castell, añadió, por más de 5,000 kilos de cocaína lo estoy sentenciando, y le dijo a Fuentes, fuiste violento. Castell continuó explicando que Fuentes mató al oficial de policía que allanó su laboratorio de coca y lo torturó para averiguar si su lavador de dinero estaba implicado. Y segundos antes de emitir la sentencia le dijo, 40 años no es solo un castigo, condeno a Fuentes Ramírez a cadena perpetua más 30 años. Finalizó Castell, quien también conoció el juicio de Tony Hernández.
El juicio de Giovanni Fuentes Ramírez duró 2 semanas antes de ser declarado culpable en marzo de 2021 y durante el proceso se expuso la corrupción coludida en el país tanto con los más altos cargos como con las Fuerzas Armadas y el sistema judicial. En el proceso, los fiscales aseguraron que desde el año 2006 todos los presidentes de Honduras habían recibido sobornos de los narcotraficantes a cambio de protección y no ser extraditados. Pero específicamente el fiscal Michael Locker añadió que el en ese momento presidente Juan Orlando Hernández había sobrepasado la barrera al asociarse con el acusado para producir y traficar cocaína a los Estados Unidos. Y es 12 días después que el exmandatario ha sido señalado y añadido a la lista de actores corruptos y antidemocráticos, la llamada lista Angels. Con Giovanni Fuentes serían 5 los hondureños condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos y se suma a la lista con Ramón Mata, Neftalí Mejía Duarte, Héctor Emilio Fernández Rosa, más conocido como Don H, y Juan Antonio Hernández. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Giovanni Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, fue policía para luego dedicarse a las inversiones mercantiles en la región norte. Sus inversiones se concentraban en la construcción, maquila, transporte y el sector agrícola. Pero detrás de esos negocios a Fuentes Ramírez siempre se le vinculó con los Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, el cártel de Sinaloa, policías y militares, igual que políticos, a quienes sobornó con grandes cantidades de dinero a cambio de protección. Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, condenado a cadena perpetua por la justicia norteamericana, es un ex policía hondureño de 53 años de edad, dueño de empresas en el sector norte del país y con inversiones en la construcción, maquila, transporte, producción agrícola, madera, además en la generación de energía limpia. En una declaración frente a agentes de la DEA se autodefinió como un hombre de barrio, sencillo y luchador, originario y con residencia en Choloma Cortés. Pero durante su captura el 1 de marzo del 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami, fue señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como un conspirador y junto a políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional de operar un narcolaboratorio en el Departamento de Cortés con una capacidad para procesar entre 300 y 500 kilos de droga al mes. Señalan las autoridades que con el fin de garantizar el acarreo seguro de la droga, Fuentes Ramírez sobornó a miembros de la Policía de Honduras, políticos de alto rango y miembros del Congreso. Desde el Departamento de Cortés por aire, mar y tierra transportaba cocaína a Miami y según los archivos de la justicia norteamericana, cometió al menos 5 asesinatos, entre ellos a un oficial de policía, a quien mató de un tiro en la cabeza, hecho que ocurrió durante un allanamiento por parte de las autoridades policiales a uno de sus laboratorios. Espontánea la lectura que el expresidente Porfirio Lobo Sosa hace de la condena a cadena perpetua más 30 años y multa de 151.7 millones de dólares impuesta por el juez Kevin Castel al ex policía hondureño Giovanni Fuentes Ramírez y la implicación para su socio el expresidente Hernández. Y en su oportunidad es un tema que hablé con él cuando el juicio de mi hijo, que hablaron de un montón de gente. Si yo le diera a usted ese documento del 17, por lo menos unos 30 personas ahí mencionadas, ¿verdad? Pero eso dicen que es normal, que en esos juicios ahí hablan y hablan. Aquí lo más importante es pues que es lo que tienen ellos. Y también sería muy bueno, considero yo, pues someterse a la autoridad nacional, ¿verdad? Y que investigue la autoridad nacional. Es como dicen, es un deber de todos. Si somos mencionados de todo ese nivel, pues vaya a la fiscalía aquí y dígales, revísenme, porque ellos pueden pedir cualquier información a Estados Unidos y se la dan. Tenemos un convenio sobre eso. En las confesiones durante el desarrollo del juicio se reveló que en 2013 Fuentes Ramírez pagó $25,000 a Juan Orlando Hernández y que éste le permitió acceder a cocaína valorada en millones de dólares a cambio de que el expresidente prometiera protección de militares, policías y del fiscal general para proteger sus actividades de narcotráfico. Por el tipo de conducta, es un mensaje fuerte
al pueblo hondureño, donde se le está haciendo saber que los Estados Unidos son implacables en este tipo de delitos, más bien si han trabajado con funcionarios públicos o autoridades del país. Esto es para que la gente entienda de que no se puede andar en este tipo de acciones ilícitas que son penadas duramente en los Estados Unidos. Con esa protección, Fuentes Ramírez operó un narcolaboratorio en el departamento de Cortés que le permitió más de 5,000 kilos de cocaína a los Estados Unidos, que le permitió ingresar esa cantidad a Estados Unidos, donde por la condena pasará el resto de su vida en cárcel. A través de la Fiscalía del Distrito Sur, seguramente en las próximas semanas podría estar presentando una acusación criminal, porque ya es el propio Poder Ejecutivo estadounidense que ha vinculado a Juan Orlando Hernández con narcotráfico y corrupción. 12 años continuos con el control total de las instituciones públicas del país pervirtieron al Partido Nacional y a sus principales líderes, hoy cuestionados por los fiscales estadounidenses y en inminente riesgo de ser pedidos en extradición. Una lección que, según varios analistas, debe ser estudiada minuciosamente por quienes hoy nos gobiernan. Las mieles del poder de años del Partido Nacional al frente del país no solo desgastaron a ese instituto político, sino que crearon entre sus principales líderes una sensación de impunidad y dominio que ahora les está pasando factura. El sistema político que permitió esa prolongada estadía e inconstitucional estadía en el poder lleva una falsa sensación de impunidad, ¿verdad? Y la impunidad permite tener un poder absoluto, y hay un dicho popular que dice: el poder corrompe. La continuidad de un mismo partido en el poder implica que se generen redes de corrupción e impunidad, según este analista. Además señala que en el caso del Partido Nacional se creó conflictividad a lo interno del instituto político por las luchas de poder. Esto implica que se generen más bien principalmente redes de corrupción e impunidad por la continuidad misma en el poder de los mismos grupos, del mismo partido, y por otro lado también se debilita también la institucionalidad y se cae en situaciones también de conflictividad al interior de los mismos partidos políticos, porque hay luchas por llegar al poder. El hecho que los dos expresidentes que han liderado el país los últimos 12 años hayan sido señalados como actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos es para los expertos un ejemplo del mal uso del poder que deja una imagen negativa internacionalmente. Pero otros opinan que los señalamientos a título personal no crean implicaciones para Honduras. No, para el país no, esa es una imputación o cualquier señalamiento es puramente personal. Hay un antecedente que se conoce, que es el caso del presidente Samper de Colombia, que estaba en funciones cuando le revocaron la visa, pero no sé qué haya pasado a más. Lo que sí dejan los 12 años del poder nacionalista, según el Centro de Estudios para la Democracia, es un debilitamiento de la institucionalidad de Honduras. De una democracia de baja intensidad, en el país se instaló una autocracia electoral. Por delante pues queda el gran desafío de reconstruir la democracia. Irías llama a aprender de los errores y aconseja a las nuevas autoridades no caer en las mismas faltas del gobierno anterior embobándose de poder. Los analistas aconsejan seguir por la senda de la institucionalidad y la democracia, porque la continuidad de un partido político genera desconfianza en la ciudadanía y el pueblo ya dejó claro que su castigo lo realiza en las urnas. Luego que el Departamento de Estado incluyera al expresidente Juan Orlando Hernández en la lista Engel, muchos analistas vaticinan que es cuestión de tiempo para que la Fiscalía de Nueva York complete un expediente en su contra y emita una solicitud de extradición. Para expertos, el caso de Hernández debe servir para replantear que la justicia hondureña debe funcionar.
La reciente inclusión del expresidente Juan Orlando Hernández en la lista Angel, acusado por corrupción y narcotráfico, mantiene la incógnita sobre cuál será el futuro cercano del exmandatario con la justicia estadounidense. Y de acuerdo a este exfiscal, todo dependerá de si la Fiscalía de Nueva York tiene un expediente completo y solo esperaba que Hernández culminara su periodo presidencial. Dependerá únicamente pues de eso, ¿no? Si ya tiene un expediente completo, si con lo que tienen la Fiscalía cree que puede obtener una condena y si esas pruebas son suficientes, a menos que haya de por medio también alguna intervención previa o que se requiera primero solicitar un proceso de extradición. Chinchilla señala que Hernández también es diputado del Parlacén, por lo cual desaforarlo podría retrasar un par de meses un proceso judicial en su contra. Este abogado penalista considera que más temprano que tarde habrá una solicitud de extradición contra el expresidente, considerando que hace tiempo se le cuestiona por vínculos con el narcotráfico. No obstante, ironiza al señalar que todavía tiene tiempo para refugiarse en Nicaragua. Pero también se le sugiere y recomienda que tanto emite comunicados justificando sus acciones, que esto debe de hacerlo en la Corte de Nueva York, es en los tribunales que debe ejercer su derecho a defensa. Aunque desde el Partido Nacional, institución política a través de la cual alcanzó la presidencia del Congreso y del Ejecutivo por 2 periodos, piden respetar la presunción de inocencia a Hernández. Le ampara un estado de inocencia aquí en Estados Unidos. Tiene legítimo derecho a la defensa aquí en Estados Unidos. E igualmente un debido proceso aquí y en Estados Unidos. Las acusaciones contra Hernández de parte de los fiscales norteamericanos traen nuevamente a debate el por qué la institucionalidad hondureña no actúa a tiempo para prevenir que se consumen más delitos graves. Desde ASJ cuestionan que sean otras manos las que vengan a impartir justicia en casos que corresponden a la institucionalidad hondureña, mientras el CNA indica que se está ante un momento propicio para fortalecer el sistema de justicia nacional. Los hondureños aspiran a que se haga justicia y ojalá pueda hacerse acá, pero para eso se necesita cambio de autoridades en muchas de las instituciones y más allá entre los operadores de justicia. Es lamentable que la institucionalidad hondureña siga sin brindar los resultados esperados, en el sentido de que pueda identificar, pueda investigar, judicializar y para el caso lograr condenas para estos casos de corrupción y narcotráfico, y no que tenga que ser la justicia internacional la que venga a solventar los problemas que tenemos como país. Los analistas estiman que se está ante un secuestro de la institucionalidad que la priva de una independencia funcional, por lo cual debe existir un pronto cambio para evitar que la justicia extranjera continúe dando lecciones a un sistema hondureño cooptado por variados intereses políticos y económicos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La prensa internacional recogió con interés la condena emitida hoy por el juez Kevin Castell, motivada en gran medida por la sociedad que, según los fiscales, tenía Giovanni Fuentes Ramírez con el expresidente Hernández para meter droga a los Estados Unidos. Infobae de Argentina titula: condenaron por narcotráfico en Estados Unidos a un hombre vinculado al expresidente Juan Orlando Hernández. Por su parte, Los Angeles Times, supuesto socio narco del expresidente hondureño, condenado a cadena perpetua. En tanto, la agencia EFE, supuesto socio narco del expresidente hondureño, condenado a cadena perpetua. Por su parte, la cadena Univisión, en su sitio web, supuesto socio del presidente de Honduras es hallado culpable en juicio de Nueva York. El canal de origen francés France 24, Estados Unidos, condena a cadena perpetua al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. En el Perú, el periódico El Comercio resalta: Estados Unidos condena a cadena perpetua más 30 años a narcotraficante vinculado a expresidente de Honduras.
Más adelante le informaremos, Congreso de Cali se integra al de Redondo, aunque sigue sin dilucidarse su legalidad. Reconoce la perseverancia y el talento innato de la hondureña radicada en Alemania, Patricia Bueso, quien fundó en el corazón de Europa su propia escuela de pintura para niños, aunque su gran sueño sigue siendo ser reconocida en la patria que la vio nacer. La noticia positiva es presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. Oriunda de Ocotepeque, Patricia Bueso es una hondureña que a los 19 años viajó a Alemania junto a su padre con la idea de regresar en 5 años, pero nunca imaginó que ese tiempo sería suficiente para descubrir el talento que durante 19 años mantuvo callado y que le obligaría a quedarse para siempre, su amor por la pintura. Conocí una maestra que ella me dijo, Patricia, ¿por qué no pintamos juntas? Y cuando empezamos a pintar juntas, ella me dijo, Patricia, tú tienes un talento increíble, me dijo. Y yo le dije, sí, ¿le parece? Le dije, no. Entonces, ella me dijo, te voy a dar clases. En sus inicios a Patricia se le dificultó plasmar todas las ideas en sus cuadros, pero gracias a otros artistas de ese país europeo, aprendió a combinar técnicas, texturas y colores que le permitieron incursionar como artista profesional. Pero eso no se quedaría ahí, pues se recuerda cómo de manera inesperada surgió una idea que beneficiaría a los más chicos. Una vez me fui a un parque con una amiga y nos pusimos a pintar en un parque al aire libre donde pasa mucha gente. Las madres empezaron a preguntarme, gente que estaba allí me empezaron a preguntar, ¿usted no da clases? ¿Usted podría darle clase a mis hijos? Y yo le dije, Y de ahí vino la idea de abrir una escuela para niños. Fue luego de esa experiencia que la artista hondureña fundó en Hamburgo una escuela de pintura para niños llamada Low. Empecé a tener alumnos, a trabajar con ellos, empecé a tener niños que son realmente que falta de concentración. Esos niños cuando pintaban, después de la hora conmigo, esos niños estaban felices que le enseñaban a su mamá y cada vez el proceso iba mejorando los niños. La hondureña ha realizado exposiciones de sus pinturas en países como España y Colombia, pero su sueño más grande es ser reconocida como artista en la tierra que la vio nacer y desea formar parte de proyectos que fomenten el arte en el país. La noticia positiva fue presentada por Larach y compañía. Sigamos evolucionando, castores de la vida. Queda mucho por construir. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Graduación, mi tiendita, llámalo como quieras. Lo importante es ahorrar. El precio del café es presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. El precio del café fue presentado por Invesa. Nuevo Fotón TM Diesel completamente equipados. Por fin, los 128 diputados del Congreso Nacional sesionan bajo la presidencia de Luis Redondo en un ambiente colorido por el reintegro de los parlamentarios de Libre, pero preocupante por el nivel de intolerancia
y la falta de acuerdos para determinar la legalidad de las leyes y mociones aprobadas hasta ahora. La sesión inició con absoluta normalidad a la hora indicada y con la mayoría de los 128 curules ocupados. Se comprobó el quórum, se aprobó el acta anterior y se presentaron no menos de 10 proyectos de decreto de ley. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hasta aquí todo estaba en relativa calma hasta que llegó la participación del jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidiendo legalidad y respeto a la Constitución de la República y que se repitiera la elección de la Junta Directiva de este poder del Estado. Ayer lo dijimos, bien hecho, pero eso no es la solución definitiva. Nosotros les escuchamos cuando estuvieron hablando ustedes, compañeros. En resumen, la petición de la bancada azul es simple: volver a repetir la elección de la Junta Directiva de este Congreso Nacional y respetar el mandato constitucional. Que vengan a hablar de legalidades, los que dieron golpes de Estado, los que hicieron sentencia de reelección ilegal, los que han hecho todo tipo de reconsideraciones, los que tenían pavor al pueblo y hacían sesiones vía Zoom, no tienen moral. Pero justo cuando el diputado Russell Tomé descargaba saco tras saco de culpas y acusaciones contra la bancada nacionalista, apareció el diputado Jorge Cáliz y el resto de hijos pródigos de la bancada de Libre en medio de aplausos, apretones de manos, abrazos, mariachis y hasta baile. Mire, nosotros somos diputados y diputadas, y esta es la casa de los diputados y de las diputadas. Y aquí estamos y venimos a proponer. Este servidor de ustedes trae 24 proyectos de ley hoy. 24 proyectos de ley que esperan que sean sometidos a, bueno, que por lo menos me permitan presentarlos y luego que sean sometidos a discusión. Se apagó la música de los mariachis que llevó el grupo de diputados de Jorge Cáliz y dejó de sonar la canción del Chente mexicano, que en uno de sus párrafos dice: no tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pero si quieren batalla aquí la van a tener porque estamos listos. Estamos listos para cualquier cosa. Después de aquí continuó la sesión, o más bien las acusaciones y contraacusaciones entre los diputados del Libre y el Partido Nacional de lo que se hizo en el pasado o lo que se puede llegar a hacer. La legalidad de la directiva que preside Redondo es abordada por otros diputados en el Pulso TN5. La elección de una junta directiva del Congreso, y entonces ¿por qué tenerle miedo a legalizarlo? No entiendo, no me explico. Esto lleva a que puede existir una agenda oculta, de que siga el caos, siga la ilegalidad, exista también la intención de disolver este Congreso, de convocar una constituyente. Creo que los nacionalistas lo que andan buscando es más crisis, ¿verdad? Se les cierra la puerta con los 17 diputados del Libre, ¿verdad?, que regresan a su partido, ahora quieren abrir otra puerta y esa puerta no lo van a poder abrir. Pocas veces este Congreso ha estado tan legitimado con la presencia de diputados, incluyendo la bancada del Partido Nacional, a quien le damos la bienvenida a este Congreso del Pueblo. Creo que no se trata de posiciones partidarias. La legitimidad fue dada el 28 de noviembre y espero de verdad que podamos responderle al pueblo hondureño que fue espontáneamente y de manera contundente el 28 de noviembre a votar por un cambio. En nombre de la unidad hemos dado un paso al costado. Lo que pase de aquí para adelante ya no es un tema de Jorge Cáliz. Nosotros hemos hecho nuestra parte.
En la sesión de esta noche del Congreso se presentaron no menos de 10 proyectos de ley que van desde la creación de la ley de colaboración eficaz hasta la derogación de la ley de empleos por hora, eliminar el pago en dólares de todo tipo de servicios en el país, así como derogar varios artículos del Código Penal que limitan la persecución penal del Ministerio Público. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, hizo hincapié este martes en la importancia que la Junta Directiva del Congreso Nacional que preside Luis Redondo se legitime. Necesitamos cambios efectivos que van a nacer desde la legislación. Así que nosotros le hacemos también un llamado a todo el Congreso Nacional para que se puedan sentar, para que realmente tengamos una junta directiva y que podamos entonces abordar realmente los problemas de este país, porque hoy seguimos hablando de la construcción de una junta directiva en el Congreso Nacional y el pueblo hondureño sigue con hambre. Castellanos considera como un aspecto fundamental la resolución de esa situación. Más adelante aquí en el noticiero Líder, el ministro de Seguridad encabezó una misión del gobierno que hoy llegó al departamento de Colón tratando de solucionar el conflicto en las fincas de cultivos de palma africana. Atentos a esta información. Antes, para las mujeres que se tiñen el cabello con frecuencia, una marca de cosméticos se ha lanzado, o una marca de cosméticos ha lanzado un nuevo gadget o dispositivo que promete ahorrar dinero en las idas al salón de belleza. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Para las mujeres que se tiñen el cabello con frecuencia, la marca de cosméticos L'Oreal ha desarrollado un gadget que promete ahorrar en esas idas al salón de belleza. Colorsonic es el dispositivo que promete quitar el miedo a las mujeres de pintarse solas el cabello y surge como una consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. Entre las principales virtudes del aparato se encuentra su ligereza, así como una gran ergonomía. El modo de empleo es bastante sencillo, ya que el usuario solo debe emular el proceso de cepillado. La gran ventaja es que el dispositivo es capaz de esparcir la cantidad exacta de color sobre la melena, mientras que las cerdas del dispositivo oscilan más de 300 veces por minuto en un ángulo específico para lograr la distribución correcta de sustancia. De esta manera la persona solo debe preocuparse en encenderlo y cepillar para obtener un teñido de gran calidad. Es importante destacar que L'Oreal Colorsonic incorpora un lector que es capaz de evaluar la capacidad del cabello del cliente. De esta forma analiza varios elementos como la cantidad de canas, el color, la longitud y la densidad, con el fin de optimizar los resultados. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo Laptop Masters, expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. La mujer hondureña gana espacios en diferentes áreas. En esta ocasión, varias damas ceibeñas se han capacitado para formar su propio emprendimiento, elaborando novedosos diseños de sandalias artesanales, las cuales ya se han vuelto tendencia en el mercado nacional e internacional. El emprendedor de hoy es presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. La incursión de la mujer en diferentes actividades cada vez es más notoria. Es el caso de varias emprendedoras que con esfuerzo y dedicación se han capacitado para elaborar novedosos diseños de sandalias artesanales, las cuales se han vuelto tendencia en el mercado nacional e internacional. Esto es una idea de Orquídeas Accesorios, una pequeña microempresa que durante la pandemia ha impulsado talleres a mujeres que desean aprender a diseñar sus propios estilos, aplicando la técnica de costura para brindar una mejor calidad en los productos que ellas luego lanzarán al mercado. Esto nace con el objetivo de que las damas tengan una fuente de empleo y puedan generar ingresos para el sustento de sus hogares. Espero que de este grupo salga un grupo de mujeres que se animen a emprender elaborando este proyecto como se hizo hoy. Actualmente los talleres Aprende y Emprende han beneficiado al menos 150 mujeres entre los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía,
quienes ahora cuentan con su propio emprendimiento y ya generan ingresos económicos para sus familias. Ahora Roatán comienza con una nueva ruta de mujeres emprendedoras en otra área, lo que es elaboración de sandalias, aretes, todo artesanal. En estos tiempos que estamos, pues necesitamos aprender cada día más, ¿verdad? Y estamos pues abiertas para poder aprender como mujeres, ¿verdad? Tenemos la capacidad para poder aprender cada día algo nuevo. El fortalecimiento de estas actividades tiene como objetivo sobrepasar barreras y en un futuro no muy lejano llegar a cada rincón del país. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Dicen resolverlo de manera urgente para evitar un baño de sangre. Una comisión de alto nivel enviado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, para analizar y buscar solución a la crisis del Aguán por la invasión de fincas de palma africana en producción llegó a este sector del país y de inmediato se puso a trabajar y buscar soluciones. La comisión la encabeza el ministro de Seguridad, Ramón Savillón. Que tenemos que ser minuciosos en ir tomando en cuenta todos los actores, como lo repito, y que todo el mundo vaya aportando soluciones. Es positiva, buena información, buenos datos y, como le dije, el enfoque es integral, que participen todos los actores y tomar las decisiones respectivas y que todos participemos en esta dinámica de solución desde la problemática de la zona. Por su parte, el director de Lina dice que esta solución debe de ser urgente. No, es que tenemos que hacerlo en carácter de emergencia con la participación de todos los campesinos y también los de los fabricantes, o sea, los maquiladores de palma, donde aquí aparentemente se da de parte de todos los sectores que hay ciertas irregularidades en el comportamiento, pero que podemos confluir como buenos hondureños a resolver problemas. La comisión está integrada por el ministro de Seguridad, el ministro director del INA, el ministro de SEDIS y el viceministro de Defensa. Actualmente hay unas 13.500 hectáreas de palma africana en producción invadidas en todo el departamento de Colón. Este nuevo conflicto ya va dejando 3 muertos. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Miren ustedes, vuelven los problemas, se agudizan los problemas de la seguridad. En Olancho, los altos índices de muertes violentas en Catacamas obligaron a las autoridades municipales a reunirse de emergencia para exigir la presencia de más elementos policiales en el municipio y zonas aledañas. Debido a los últimos asesinatos que se han registrado en el municipio de Catacamas, Olancho, autoridades municipales de emergencia desarrollaron una importante reunión con las autoridades policiales para poder intervenir el municipio y tener estrategias y poder bajar los índices de inseguridad y los hechos violentos. Queremos que la ciudadanía sienta de alguna manera la protección y la seguridad, que se aleje esa ola de violencia que nos ha estado atacando en los últimos meses. Nosotros esperamos la respuesta inmediata. Según este profesional del derecho, se tiene que trabajar fuertemente para que los hechos violentos no queden en la impunidad. Estamos sumamente preocupados porque hoy por hoy Catacamas se ha convertido en una de las ciudades más violentas de Honduras. Solo la semana pasada tuvimos 10 muertes violentas. Tienen que haber resultados. No es posible de que el 90% de los crímenes que se cometen en este municipio no son investigados, no son judicializados y por ende no hay personas responsables de los mismos. Las peticiones por parte de las autoridades municipales obtuvieron respuesta, ya que se presentaron 66 elementos policiales para poder fortalecer este municipio. Bueno, este día hemos tenido una importante reunión con el señor alcalde. Hemos tenido a bien ya asignar un total de 66 efectivos policiales. Con la llegada de los nuevos refuerzos policiales a este municipio, las expectativas son grandes por parte de los pobladores y confían en una mejor seguridad. Alex Ordóñez, Telenoticias. La violencia tocó las puertas del transporte urbano luego que esta mañana el conductor de un Rapidito y una pasajera, quien era estudiante de ingeniería en sistemas, murieron tras ser atacados a disparos por un desconocido que interceptó la unidad. Un nuevo hecho violento que se suma a otros y que hacen reflexionar en cuanto al tema de la seguridad.
La violencia una vez más causa luto y dolor en algunas familias hondureñas, como la de Andrea Yamile Cano, una estudiante de ingeniería en sistemas e inglés, quien abordó a tempranas horas de este día una unidad de la ruta entre el sector Rivera Hernández y el centro de la ciudad, desconociendo que minutos después un sujeto hasta hoy desconocido intersectaría el rapidito para disparar contra el motorista Irving Xavier Boquín, que al igual que la joven murió producto de las balas que impactaron en sus cuerpos. Ella era de todo. Alegre, jovial, trabajadora, estudiosa, servidora de Dios. No hay palabras para esto. Este es el primer hecho violento que en lo que va del 2022 se registra en San Pedro Sula en contra de trabajadores del transporte público, situación que lamentan algunos dirigentes del rubro, aún golpeados en su economía ante una reactivación a medias y por delitos como la extorsión. Ojalá que no vayan a ensañarse con nosotros los transportistas, ¿va? Y que tengan misericordia, porque nosotros estamos haciendo las cosas de acuerdo a cómo se va el trabajo. Recuerde que en estos momentos pues la situación no está fácil y estamos haciendo una lucha juntamente con el usuario para poder salir adelante. Aunque ya son varias las muertes violentas que se registran en diferentes sucesos en la ciudad, las autoridades de seguridad dicen que la cifra es menor a los primeros 40 días del año anterior. Sin embargo, se han reunido para definir algunas acciones en sectores conflictivos. En relación al año pasado llevamos menor incidencia, pero de igual manera, en base a eso ha habido algunas dificultades de las diferentes organizaciones criminales y en base a eso nosotros estamos planificando el día de hoy con ese objetivo de dar esos certeros golpes para dar los resultados positivos que la sociedad espera. ¿Verdad? Desde la semana pasada se comenzó una operación de intervención en lo que es el sector de Rivera Hernández, debido a que la semana anterior habíamos tenido 5 homicidios en esa zona. Eso se disminuyó, ¿verdad? Ya hoy tuvimos, sí, lógicamente, tuvieron 2 homicidios hoy en la mañana y las operaciones en ese sector van a continuar. En medio de esto, la población y aún más los parientes de las víctimas exigen justicia y levantan sus voces contra la impunidad que prevalece en muchos de los casos. En su cuenta oficial de Twitter, la Embajada de Estados Unidos publica el siguiente mensaje. FBI y Ministerio Público de Honduras firmaron un acuerdo para crear la unidad antipandillas transnacionales con la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Esta colaboración mejorará los esfuerzos para combatir las maras violentas que afectan la seguridad de los ciudadanos en ambos países. La jueza Carla Romero reveló este martes que recibió solicitud de parte de una escritora nacional para que en base al artículo 80 constitucional le brinde copia del acta de toma de la promesa de ley y la juramentación de la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento y de sus 3 designados presidenciales. El Poder Judicial tiene un oficial de acceso a la información al cual vamos a remitir esta solicitud y será a través del señor oficial que será el trámite, porque esos son documentos públicos. Dicho sea de paso, al solicitármelo a mí, haré pues el auto correspondiente en el cual podré establecer que debo de enterar a las personas que han suscrito estas actas y además de eso, de cuál es el fin y de qué se trata. Y aunado a eso, ordenaré también en su momento, ¿verdad?, que sea remitido al Centro Cívico del Poder Judicial, al Archivo General, donde deben de estar estos documentos históricos públicos. La peticionaria Blanca Elena Barahona Vigil precisa que ha decidido realizar una bibliografía del hecho histórico que por primera vez una mujer tomara posesión como presidenta de Honduras y que una mujer juez de la Corte Suprema de Justicia realizara el acto de juramentación. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia denegó recurso de amparo interpuesto por fiscales del Ministerio Público para el caso Pandora y apoderados legales de los acusados, particularmente de la señora Norma Kefi Montes Chandía, gerente administrativa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, contra las resoluciones de fecha 20 de junio de 2020 dictadas por la Corte de Apelaciones Natural, designada por el Pleno del Poder Judicial, relacionadas con la audiencia inicial del caso de méritos. El caso de corrupción denominado Pandora avanzó a juicio en el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, que se abstuvo de dictar sentencia
por estar pendiente de fallo los citados recursos, pero habiendo sido denegados los mismos, el tribunal podrá convocar a las partes procesales, incluidos los imputados Jacobo Regalado, Norma Kefi Montes Chandía y la contadora Laura Arita Lara, acusados por fraude, violación a deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos. Empleados de la seccional número 2 del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica alzaron su voz en una asamblea en la que apoyan la sentencia judicial contra Miguel Aguilar, presidente del STN, solicitando además su salida de la empresa junto a otras personas que consideran han sustraído dinero. Y vamos mucho más allá, no solamente Miguel, Miguel es un coactor, hay juntamente con Miguel otros nombres que prontamente van a salir y estos individuos tienen que salir de esta institución porque ellos no representan a ningún trabajador, ellos son unos individuos que tienen que salir de la empresa porque la ley lo manda. Los trabajadores además solicitaron a la presidenta Xiomara Castro que instale una junta interventora que rescate la estatal eléctrica, atacando con eficacia varios de los problemas que enfrenta. Más adelante, representantes de los organismos defensores del consumidor exigen se aplique la rebaja a los combustibles aprobada en el Congreso. Antes, en nuestra sección de educación financiera le contamos que formar una empresa familiar es vista por muchos como algo del pasado comparado con las grandes corporaciones modernas, pero la verdad es que estas aún dominan el mundo empresarial. Es por ello que a continuación le brindamos algunos consejos para formar una de ellas. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Promueve personas externas a la familia. Este es un consejo importante para gestionar de manera correcta tu empresa familiar. Los cargos altos deben ser ocupados por personas calificadas, no solo por personas que forman parte de tu familia, a menos que tus familiares estén calificados profesionalmente para la función. La comunicación es aún más importante. En cualquier empresa, la comunicación interna es fundamental. Sin embargo, en una empresa familiar, este tema gana aún más importancia, pues puede haber más desgaste y problemas en la comunicación cuando se trabaja con familiares. Mantén la vida personal separada. El emprendedor debe tener en cuenta que aunque esté trabajando en una empresa familiar, la vida personal debe quedarse afuera. El sitio de trabajo no es su casa, aunque es bastante común este tipo de confusión incómoda en la marcha de los negocios. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. El Servicio de Administración de Rentas iniciará un proceso de evaluación y actualización de los grandes aportantes al fisco. Solamente 600 aparecen inscritos como grandes aportantes y 60 de ellos están inactivos. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu... Debido a que existe un desfase de 10 años en la actualización de la base de datos de los grandes contribuyentes del país, el director del Servicio de Administración de Rentas aseguró que comenzarán un proceso de evaluación, porque solo aparecen un poco más de 600 y de estos el 10% están inactivos. Actualizar el listado de grandes contribuyentes. Les comento que desde 2011 no se hace una actualización del listado de grandes contribuyentes en Honduras. Hay cerca de 2.9 millones de contribuyentes registrados en el Registro Tributario Nacional. De estos 2.9, actualmente en el listado de grandes contribuyentes hay un poco más de 600. Sin embargo, de estos 600, le doy el dato exacto, hay cerca de 60 que ya están inactivos y muchos otros que recurren a prácticas propias de evasión fiscal para no ser tratados como grandes contribuyentes. Explicó que algunas empresas, a pesar de ser grandes, operan como si fueran pequeñas y eso reduce el ingreso de tributos. Por eso es necesario actualizar la información. Los empresarios aseguraron que no existe ningún problema y lo que se necesita es saber bajo qué ley opera cada inversionista, porque de acuerdo al rubro así se inscriben. Entonces tenemos normas que se pueden contradecir, se pueden superponer, se pueden variar. Entonces lo que hay que revisar es toda la normativa, porque probablemente haya otra norma
que esté encontrada. En relación al anuncio de la revisión de las exoneraciones, los empresarios aseguraron que el gobierno está en su derecho y deber de hacerlo. El director del SAR manifestó que es necesario verificar el costo-beneficio y si están generando la cantidad de empleo que prometieron los que no pagan impuestos. Una de las cosas en las que vamos a trabajar es que en esos beneficios fiscales que permanezcan en esa gestión se haga una fiscalización efectiva. Se revise que el obligado tributario que recibe estos beneficios cumpla con las obligaciones adyacentes que vienen con ellos. Nosotros estamos de acuerdo con que se revisen todas las exoneraciones y la que no está cumpliendo con el objetivo por el cual fue establecida, que sea revisada. Las medidas que iniciará el SAR es para mejorar la recaudación de tributos y solamente se logrará ampliando la base tributaria y controlando la evasión, porque el nuevo gobierno descartó aplicar un paquete de medidas fiscales. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Por ti, el mejor banco para ahorrar con la mejor tasa. Abre tu cuenta Ficosa. Disfruta más. Representantes del sector obrero y patronal en compañía de las nuevas autoridades de la Secretaría del Trabajo retomaron las pláticas para lograr acuerdos y establecer un ajuste al salario mínimo. Ambos sectores entregaron sus propuestas para el análisis respectivo. La idea sería un poquito más, lo que pasa es de que aquí es de negociar y ver más que todo a qué de acuerdo llega, porque el costo de vida de hecho se ha ido bastante arriba, se ha ido tanto de que ya ni se aguante lo que es el tipo de situación que está dando en el país. Se va a análisis, no tenemos ahorita, recordemos que nosotros debemos de ir a consulta y aprobación y esperamos que sea rápidamente. Extraoficialmente se conoció que la pretensión de los obreros supera el 9% de incremento, amparados en una inflación del 5.32%, una devaluación de casi el 1% y una productividad que según el sector obrero es superior al 2%, tomando en cuenta el crecimiento económico que reportó el Banco Central de casi un 12% en el 2021, variable que será analizada por los empresarios. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Debido al alto precio que han alcanzado los insumos agrícolas y el costo elevado de los carburantes, los productores de maíz y frijol reportan un incremento superior al 30% en su operación, lo que tendrá un impacto en el consumidor final, alertan los productores. Los costos de inversión por manzana estamos llegando ya a lo que son 25.500 lempiras este año, de los cuales el año pasado para llegar a cosecha eran 17.000 lempiras. En el tema de maíz, en el tema de frijol, teníamos un costo de inversión por 12.000 lempiras y hoy estamos llegando a los 16.500 lempiras. Entonces, como podemos notar que los precios se dispararon y ya no podemos ser competitivos. Esto va a ser un recargo, un subsidio o lo que se pueda hacer para poder justificar y mantener a los productores en sus unidades productivas. Medina explicó que el precio de los fertilizantes se ha duplicado. El diésel que utilizan para el riego y la gasolina para transportar los productos se encarecen semanalmente, mientras en una mesa de negociaciones los productores de arroz y los molineros acordaron comprar la cosecha nacional a 430 lempiras el quintal, 10 lempiras más de lo que venían pagando. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Banco de Occidente. Representantes de protección al consumidor cuestionan que no se publique aún el decreto que autoriza la rebaja de 10 lempiras en el galón de los combustibles y que se priorice otras temáticas que no necesariamente son de interés general. Dirigentes de protección al consumidor cuestionan la celeridad con que fue publicado en la Gaceta el decreto de la amnistía política y se preguntan por qué no le dieron el mismo empuje al decreto para aplicar la rebaja de 10 lempiras al precio del galón de gasolina que aprobó el Congreso Nacional, el cual beneficia a las mayorías. Esa rebaja de los 10 lempiras debieron de haberla publicado en el mismo momento que estaban publicando también ese decreto de amnistía, porque entre más demora esta rebaja de 10 lempiras, los carburantes van hacia el alza. Propietarios de vehículos se suman a los cuestionamientos y solicitan al gobierno hacer la publicación pronto para que entre en vigencia la rebaja, ya que los gasolineros les explican que mientras no haya una orden impresa, no hay reducción de precio. Y esto no se ha aplicado porque para que sea oficial y legal, debe ser publicado en la Gaceta, si no, no hay un ordenamiento para poder ejecutarlo.
nosotros no somos los que ponemos precio, ¿no? Sí, para que lo bajen, para que sea ya efectivo el mejor precio, pues, porque la verdad que de la gasolina dependen muchas cosas, como la canasta básica, y etcétera, etcétera. El decreto de la rebaja a los combustibles fue de los primeros que fue aprobados por el nuevo Congreso, pero los más recientes son los que recibieron la sanción y fueron publicados. El expresidente Manuel Zelaya Rosales, en nombre de la presidenta, aseguró que la otra semana probablemente entrará en vigencia el beneficio. El beneficio de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Ya se aprobó una rebaja de 10 lempiras para los combustibles que espero que entre a funcionar, según me ha dicho la presidenta Xiomara Castro, la próxima semana. La urgencia de la población es porque la gasolina super ya alcanzó un precio de 113 lempiras con 94 centavos el galón, un costo nunca antes visto y que está incidiendo en el precio de los productos de la canasta básica familiar. Ante las peticiones de la población y la poca celeridad en la aplicación de la rebaja de los 10 lempiras en el precio de los combustibles, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, en nombre del gobierno, aseguró que la próxima semana habrán buenas noticias en relación a este tema. Nelson Lanza, Telenoticias. Más adelante, maestros interinos y la Secretaría de Educación logran importantes acuerdos para superar la crisis. De varias semanas de protesta con tomas de carreteras y departamentales de educación, este día por fin autoridades educativas logran un acuerdo con maestros interinos que pone fin a la primera crisis de la administración de Daniel Esponda. El acuerdo entre maestros interinos y las autoridades educativas manda a contratar los docentes por 3 meses y a la par revisar los expedientes para luego otorgarles la permanencia en base a ley. Nosotros lo que estamos buscando es tiempo. Es en ese sentido, Mario, que lo que hemos definido es prorrogar por 3 meses más a todos los compañeros interinos que andan rondando alrededor de 14,000 docentes para poder hacer todos los procedimientos. La presidenta Xiomara Castro fue muy enfática en la toma de posesión y dijo: ministro de Educación, aplique el estatuto del docente, y en esa línea estamos. Los docentes interinos recibieron al nuevo gobierno con protestas y tomas de las direcciones departamentales para exigir el cumplimiento del decreto aprobado por la administración Hernández para el otorgamiento de plazas permanentes. Sin embargo, las actuales autoridades consideraron que el mismo contradice el estatuto del docente. Por eso pidieron los 3 meses para revisar los expedientes. Pues sí, llegamos a un acuerdo de que les aceptamos los 3 meses, pero con el compromiso de que inmediatamente se proceda a trabajar en la revisión de los expedientes de los compañeros que son beneficiados en el decreto 2021. El compromiso de los docentes es suspender las tomas en las departamentales, que de inmediato recibirán la documentación de los interinos para garantizar el pago en las planillas y luego iniciar la revisión de los documentos con la veeduría de los propios maestros. El compromiso de ellos son 2. Primero, integrar las comisiones de veeduría en las diferentes departamentales para dar fe y ser garantes de que el proceso se está llevando a cabo con transparencia y en cumplimiento de la ley. Y el segundo es que se va a entregar las departamentales para que se proceda a darle trámite al pago de los compañeros y compañeras. Entonces creo que esto es positivo porque hemos salido en paz, hemos salido en tranquilidad con los compañeros y ahora pues analizar cada caso. Los nombramientos se otorgarán en base a ley según el secretario de Educación, quien también reiteró que el primer concurso que realizarán será para nombrar a los directores departamentales de educación que recientemente fueron nombrados de forma interina también por 3 meses. Este miércoles se estarían presentando en la Secretaría de Gobernación las renuncias de Rolando Contreras y el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Mengíbar. Así lo anunció el empresario Roberto Contreras, quien además indicó que en un acto público en el Parque Central, su hermano le entregará la banda y el bastón de mando municipal. Sí, en efecto, ahora estaba reunido ya lo que es el protocolo de la Municipalidad de San Pedro Sula con mi esposa y el equipo de transición, y vamos a hacer un evento en público en el parque con un poco de música. Queremos alegrarnos y por primera vez un hermano le va a entregar a otro hermano la banda de la corporación municipal, así como el bastón de mando también. Y luego de esto, pues la próxima semana tendremos una cena de gala con los empresarios de la ciudad de San Pedro Sula para explicarles también a ellos las oportunidades de inversión que van a haber. Contreras manifestó que su administración será de puertas abiertas.
Y también este martes el Consejo Nacional Anticorrupción y la Secretaría de Salud firmaron un acuerdo de cooperación institucional con el objetivo de promover la transparencia en la gestión pública. Nosotros queremos que vayan al lado nuestro para que si en algún momento algo no lo estamos haciendo adecuadamente, pues nos adviertan inmediatamente y lo enmendemos. Vamos a ingresar a esta institución para ver precisamente los procesos, establecer protocolos, establecer guías. No solamente vamos a investigar lo que hay que investigar y denunciar frente a los operadores de justicia, no, venimos a hacer también un trabajo de prevención, un trabajo de auditoría, un trabajo de acompañamiento, por supuesto de capacitación a los servidores públicos y más allá de asesoría también, si se nos permite, como ya hemos escuchado al señor ministro, a los altos funcionarios. Ambos firmantes buscan unir esfuerzos en prevención, detección, investigación y sanción de actos reñidos con la ley o constitutivos de delito. En otra temática con destino a la República de Nicaragua, iban más de 500 paquetes de supuesta marihuana, la que fue incautada en un operativo que realizaba Fusina en la salida hacia San Marcos de Colón. El alucinógeno se encontró en un compartimiento falso de un camión cargado de ganado. En combinación con la policía militar, todo lo que es Fusina y la ATIC, hizo ese decomiso de 536 kilos de marihuana. Hay 2 detenidos, ¿verdad?, que se les está siguiendo el juicio o el procedimiento legal conforme a ley. Se hizo una importante operación por parte de la Agencia Técnica de Investigación, gracias pues a una inteligencia de líneas de investigación que se estaba siguiendo. En ese orden pues se requirieron 2 camiones a efectos de hacerles una inspección, pues ya se manejaba información por parte de los cuerpos de inteligencia que podía ser que se transportaba droga en dicha unidad. Las autoridades trabajan para frenar el tráfico de droga por esta zona al realizar intensos operativos en puntos estratégicos, ya que por su ubicación geográfica muchos se aprovechan para cometer este ilícito. Dirigió el CIEL en el Congreso Nacional, fue viceministro de Gobernación y para darnos más detalles de esta infausta noticia, tenemos a un amigo personal de Ramón Izaguirre, amigo mío, el licenciado Héctor Espinal, con más detalles. Héctor, te digo buenas noches, aunque siento profundamente, como tú lo sientes y mucha gente en el país, la muerte del abogado Ramón Izaguirre. Héctor. Así es, Renato. Juntos conocimos al licenciado Ramón Izaguirre, sí. Compartimos con él mucha parte de su vida. Hoy hondureños y hondureñas recuerdan al catedrático universitario de nuestra Facultad de Derecho, donde nos dio clases durante varios semestres. Fue uno de los más destacados catedráticos de la Facultad de Derecho, como tú lo has mencionado, viceministro de Gobernación y Justicia y el constructor de la ley de la eliminación del servicio militar obligatorio, cuando Efraín Moncada Silva era ministro de Gobernación y Justicia. Casualmente, Ramón Izaguirre es el autor de la derogación del servicio militar obligatorio y que el doctor Carlos Roberto Reina lanza otra ley. También Ramón Izaguirre se destaca por haber iniciado todo el proceso de construcción del Código de Niñez y Adolescencia, siendo presidente del Congreso el ingeniero Carlos Flores Facusé, cuando también se desempeña como director del Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso Nacional y es el primer director del Catastro Nacional de Honduras. Ramón Izaguirre deja un legado profundo de humildad, de talento, virtudes y cualidades que cada uno de nosotros hoy lleva y le rendimos tributo a nuestro querido Moncho Izaguirre. Para su familia, nuestras condolencias y nuestro profundo amor y que Dios lo tenga en paz. Renato, un profundo agradecimiento por haber recordado y dedicar este minuto a la memoria de un gran hondureño, Ramón Frisner Izaguirre Rodríguez. Y quiero mostrar, Héctor, en este momento, aquí, si me activa producción, por favor, el Apple TV, una fotografía tuya con el abogado Ramón Izaguirre
en la izquierda de sus pantallas, y también el doctor Olvin Rodríguez. Olvin Rodríguez, esta fotografía creo que fue en la casa de Héctor Espinal. Hoy ha fallecido el abogado Ramón Izaguirre. Él venía padeciendo de una enfermedad desde hace algunos años, pero la COVID-19 terminó con su vida. La COVID-19. ¿Dónde está siendo velado el abogado Izaguirre, Héctor? El abogado Izaguirre murió hoy en el Instituto Hondureño de Seguridad Social a las 3:50 de la tarde y salió de la unidad de cuidados intensivos, y por las condiciones y características de su enfermedad, el velatorio está siendo privado y luego dará la sepultura de acuerdo a las normas que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha decretado para situaciones como esta. Como tú lo dices, Moncho Izaguirre también sufrió de un cáncer bastante prolongado, sí, y se concluye con una maravillosa vida de un hondureño destacadísimo, uno de los mejores profesionales del derecho que ha tenido Honduras, Ramón Prisner Izaguirre, que en paz descanse. Muchas gracias, Héctor. Nuestra solidaridad para con toda la familia del abogado Ramón Izaguirre. Y hay una compañera nuestra aquí en Televicentro que fue muy amiga del abogado, que estuvo trabajando con él en el CIEL, en el Congreso, América. Nuestra querida América. Así que sí, también, porque sé cómo lo quiso América, sí, sé cómo lo quiso América el abogado, nuestro sentimiento de pesar también para con América. Bueno, Cristina. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Giovanni Fuentes derramó lágrimas y dijo que extrañaba a su familia antes de recibir su condena a cadena perpetua más 30 años de prisión. En un colorido ambiente sesionaron por fin los 128 diputados del Congreso Nacional bajo la presidencia de Luis Redondo. Comisión gubernamental encabezada por el secretario de Seguridad llega a Colón para abordar el tema de las invasiones a las fincas de cultivo de palma. Autoridades de educación logran acuerdo con maestros interinos y ponen fin al conflicto después de varias semanas de protestas y tomas. Rescatan de morir congelados en México a 6 menores migrantes hondureños que intentaban cruzar a Estados Unidos por el río Bravo.